Sí, de lo que quieren, que sean puntuales, pero que llegue antes de tiempo una persona, pues mejor. De veras es puntualidad, don de reyes. Pero llegó antes el diputado Cano Vélez. Vamos a unos breves mensajes y luego empezamos a platicar con él. Eso sí, yo soy muy puntual. Fíjate, siempre llego antes. Yo verá cómo admiro en una persona la puntualidad. Alberto Cano Vélez, qué gusto saludarte. Pues ya es una costumbre verte por aquí. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido a Navojoa. Tony, muchas gracias. Te saludo a ti y a todo el auditorio de esta región del sur de Sonora. Pues sí, efectivamente vengo ahorita aterrizando de la Ciudad de México en el aeropuerto de Ciudad Obregón y me trasladé inmediatamente aquí con ustedes porque tengo una intensa gira de trabajo en lo que es Guatabampo, Chojoa y Villa Juárez o Benito Juárez. Y luego en la tarde noche en Ciudad Obregón, donde vamos a inaugurar la oficina de gestión del sur de Sonora. El día de mañana tengo reuniones ahí con mi partido en la mañana en Ciudad Obregón, y luego una asamblea que Juan Leiva de Alcano nos invitó porque son amigos y adicionalmente pues es una organización social muy representativa de todo lo que es el sur de Sonora. Es la del Cano como muchas otras más. Y vengo a esa invitación aquí al sur de Sonora, después me traslado a Hermosillo, y luego voy a mi tierra, Magdalena, de donde soy yo, y a Nogales, y ahí Magdalena inauguro la oficina de gestión del norte de Sonora. Entonces ya voy a tener la del norte en Magdalena, emblemática por razones obvias. Sí. Según la Hermosillo, que es la pusimos en el mes de octubre pasado, y esta de Obregón que inauguramos hoy. ¿Y qué significa esto? Pues las oficinas, las oficinas tienen un fundamento muy importante, que es una oficina de gestión sobre todo de algo que le falta mucho a Sonora y a los sonorenses: el impulso de la actividad productiva. Yo he visto mucha abandono, si se puede llamar esa palabra, abandono del gobierno federal y del gobierno estatal, abandono en la atención a los proyectos productivos de los productores agrícolas y ganaderos, sobre todo el sur de Sonora. El sur de Sonora, donde está la mayor cantidad de población de nuestro estado, y hay que atenderlos. ¿No han tenido el apoyo que merecen, crees tú? Yo creo que no lo han tenido, y no lo han tenido porque me parece que como que no entienden, con una gran sensibilidad política y social sobre todo, no han entendido la importancia de que el sector productivo sonorense, en este caso, sobre todo el aspecto agropecuario, es la razón de ser de nuestro estado y es la razón de ser del sur de Sonora. Imagínate con el Valle del Yaqui, el Valle del Mayo, con esa cantidad enorme de hectáreas de producción agrícola y todas las secuelas, los encadenamientos productivos que tiene hacia la agroindustria y el comercio y todo lo demás. Si no se siguiera apoyando en su modernización, en su apoyo para que los productores tengan las facilidades, sobre todo en la modernización de los cultivos, en la evolución y la tecnificación, en la modernización de los canales de riego, en hacer más eficiente el uso del agua. Si no hiciéramos eso, si no se lo seguimos haciendo, pues tendríamos un estado que no va a seguir creciendo y por lo tanto generando empleo. ¿Cuál es el grave problema de nuestro país y de Sonora? La generación de empleo. Tenemos muchos jóvenes que no tienen las oportunidades de quedarse aquí porque no tienen la oportunidad del empleo. Problema más grande del Valle del Mayo y de Sonora. Y de México, al final de cuentas. Tiene que irse a Estados Unidos y los resultados. Yo que soy de Magdalena, yo tengo muchos parientes y amigos pues, que viven y vivían en Tucson, en Phoenix y toda esa parte. Hasta una hermana mía vivía por allá. Primos, hermanos. Yo cuando estaba pequeño, a los 7, 8, 10, 12, 14 años, yo me iba a mis vacaciones, las pasaba yo en Tucson.
¿Y cuánta gente existe al otro lado y se sigue yendo? Y fíjate, a pesar del endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos, sobre todo en Arizona, mucha gente que sigue yendo. Mucha gente se vino, se regresó. Sí. Porque tenía temor de la ley SB 100, la nueva que puso la nueva gobernadora, que está controvertida por parte del presidente. No ganaba un concurso de popularidad. No. Pero mucha gente se regresó, pero se sigue yendo más o menos como unas 250,000 personas por año a Estados Unidos, de todo el país. 250,000 personas por año. Es una cantidad brutal de gente que se van, sobre todo los jóvenes, que no les estamos dando oportunidades en el país. Entonces, ¿cómo crece un país? Pues invirtiendo. ¿Cómo crece un país? Que la iniciativa privada, el sector social, el gobierno, cada día invierta más, pues para que haya generación de empleo. Y sobre todo generación de empleo bien pagado. Ahora tenemos que la mayoría de los mexicanos ganan hasta 3 salarios mínimos, los registrados de seguro social más la informalidad. Entonces no podemos tener un mercado interno creciente si tenemos que el mercado se nutre con el gasto y el consumo privado. Y si el consumo privado son gentes o familias que solamente ganan hasta 3 salarios mínimos como máximo, pues nunca vamos a detonar nuestro crecimiento y nuestro desarrollo. Y seguimos siendo dependientes de crecimiento o de crecimiento de Estados Unidos, ¿no? Ahora, diputado, la solución son las personas, el partido, la actitud de los propios mexicanos. ¿Cuál es la solución? Porque ahorita lo que nuestro pueblo, nuestros compatriotas, connacionales, como quiere llamarlo, están anhelando es alguien, sea institución o persona, que resuelvan ese problema. Y el problema que aleja, aunque no se quiera reconocer, el problema que aleja las inversiones, la inseguridad que estamos viviendo, ¿cuál es la solución para esto? Bueno, tenemos una pregunta. Mira, yo creo que las instituciones se han quedado atrás y se han quedado, digamos, obsoletas ante los retos del presente. Requerimos hacer una reingeniería, un rediseño de las instituciones. Primer punto. En materia de regulación, por ejemplo, no podemos seguir permitiendo que en este país sea de los países que más se concentra la riqueza o más se concentra en monopolios u oligopolios, sobre todo en los bienes públicos. ¿Cuáles son los bienes públicos? Las telecomunicaciones, la banca, los puertos, los aeropuertos, las zonas, digamos, costeras, los ferrocarriles, la minería, el petróleo, que es un monopolio público, en este caso Pemex, pero el resto son bienes concesionados. Y paradójicamente, Toño, los bienes públicos que son propiedad del Estado mexicano, es decir, de todos los mexicanos, se han venido monopolizando, se han venido concentrando en unas cuantas manos. Entonces, ahí, ¿qué quiere decir? Que el Estado mexicano se quedó corto y no renovó las instituciones de un Estado democrático regulador que regule la concentración de la riqueza en México. Ese es un solo ejemplo. Por eso nosotros estamos proponiendo, tanto los senadores de la República como los diputados, órganos de Estado en materia de control de la Comisión Federal de Competencia, para que regule los monopolios y los oligopolios. Y así, la Comisión Nacional Bancaria, tenemos una banca que está monopolizada por 4 grandes bancos que sobre todo son extranjeros. Y ahí nos vamos, la minería, los puertos, las aerolíneas, los aeropuertos, etcétera, etcétera. Son bienes públicos. Entonces, con eso quiere decir que se ha quedado obsoleto el aspecto regulador del Estado mexicano. Y así nos podemos ir. Hay que rediseñar las instituciones nacionales, las secretarías de Estado están dispersas, hay duplicidad, mucha burocracia. Tenemos que rediseñar hasta Pemex, por ejemplo, y a la CFE para que sea más eficaz y más eficiente. Y me puedo platicar muchas cosas sobre eso. Pero las instituciones no se manejan solas, por inercia. Las instituciones se manejan por funcionarios, por hombres de Estado que tienen la sensibilidad política y social para atender lo que requiere el país. Si por un lado tenemos instituciones obsoletas,
que no responden a los retos del presente y del futuro. Y por otro lado tenemos hombres que no responden y no están preparados para gobernar nuestro país y que no tienen una visión de Estado. Pues nosotros estamos en el peor de los mundos. ¿Y qué significa esto? Por ejemplo, vamos a decir, hemos desmantelado ¿cómo te explicaré? La función del Estado mexicano que establece la Constitución. El 25, artículo 25 y el 26 constitucional, que fue una constitución desde 1917 a la fecha, y eran muy sabios los constitucionalistas, se determinó que el Estado mexicano era el que promovería y promueve la actividad de los particulares y la actividad de la empresa y la actividad del sector social de la economía y de la actividad del gobierno, por supuesto, en un sistema de economía mixta, aquella que hablaban mucho. ¿Qué pasó? Fuimos abandonando eso para convertirnos en un estado o en un país donde el mercado todo lo resuelve. Y resultó que el mercado se cayó, sobre todo en la última crisis de hace 2 años, del 2008 al 2009, hizo que el mundo temblara. Y los paradigmas esos que son los dominantes de los últimos años se rompieron. Por eso nosotros estamos debatiendo hoy qué queremos los mexicanos. ¿Qué tanto Estado sin caer en los excesos del pasado? ¿No? Porque hubo excesos en el pasado y hay que reconocerlos. Había un partido dominante donde todo lo resolvía, y hoy con la alternancia, al final de cuentas, es bueno para un país democrático. Entonces, pero sin embargo, la alternancia no ha resuelto los problemas. Entonces, yo creo que los ha acentuado los problemas al final del camino. Son 10 años de una alternancia de gobiernos del PAN. Yo soy, como tú sabes, priista. No lo resolvió. Los mexicanos votaron por un cambio, ¿verdad? Hay que recordar en el 2000, pero el cambio nunca llegó y no ha llegado porque no han sabido resolver los problemas del país. Entonces, sin volver a los excesos del pasado, del mucho Estado y poca sociedad, sin caer en los excesos del presente de tanto mercado que nos ha perjudicado porque no hay regulación, y en el mundo se está debatiendo eso, y una mayor participación de la sociedad. Entonces, ¿qué tanto mercado, qué tanto Estado y qué tanta sociedad? Esa combinación debe ser equilibrada y perfecta. Nada es perfecto en la vida, perfecto en la medida de cómo se vaya desarrollando los caminos. Tienes que ir ajustando el modelo, no es estático. Eso es lo que yo propongo como economista, como presidente del Colegio Nacional de Economía, como legislador federal, y pues en base a mi experiencia en estos temas, ¿no? Ahora, pues ya nos adentramos a lo que mucha gente quiere, y desde la madrugada cuando comenzamos a decir que venías, obviamente quieren que toquemos el tema sobre las elecciones del 2012. Ayer el Congreso del Estado aprobó reforma electoral para el 2012. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Congreso del Estado. Sí. Eso no. Bueno, evidentemente... Tú estás en el Congreso Federal de la Unión, pero estás muy vinculado a Sonora, claro, eres de aquí, por supuesto. Has sido parte de gobierno de Sonora, y pues sigues allá dando la cara por Sonora. Por supuesto, mira, mi labor legislativa, tanto federal, me permite, primero, ir a la búsqueda, y yo soy secretario de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, sí. Entonces me permite, básicamente yo distribuyo el presupuesto de egresos de la Federación como secretario de la Comisión, y bueno, me permite inducir una mayor cantidad de recursos presupuestales para Sonora, y lo hemos demostrado en los últimos 2 años, que hemos incorporado más de 2,000 millones de pesos por año adicionales a lo que manda el Ejecutivo Federal, y que lo hemos asignado nosotros en la Cámara de Diputados, y luego recursos adicionales, por ejemplo, los últimos estos recursos que conseguimos para apoyar a los productores ganaderos y horticultores y aquellos productores que se les heló el maíz ahora a principios de febrero. Logramos bajar ya prácticamente casi 500 millones de pesos, que están bajando a golpe y a porrazo porque la burocracia federal es caótica. Yo ayer, por ejemplo, tuve una reunión fuerte con la Secretaría de Agricultura y Ganadería en México. Yo presido la subcomisión de seguimiento del gasto público, y bueno, pues apretar y seguir. Bueno, todo ese tipo de cosas
hace que esté yo muy atento a las necesidades de Sonora. Por supuesto que estoy atento a lo que sucede en mi estado. Ahorita lo platicaba, veo una enorme desatención al sector productivo, veo una enorme problemática en materia del ejercicio de los recursos presupuestales también por parte del gobierno del estado y el gobierno federal. Entonces hay que convertirnos en una especie de guardián del ejercicio de los recursos presupuestales de los dos órdenes de gobierno para apoyar a los municipios de Sonora y sobre todo a la comunidad para el logro de estos objetivos. En materia política, por supuesto, estoy atento, el Congreso del Estado, los diputados, también existe un equilibrio muy fino en el Congreso del Estado en cuanto al número de diputados de los diversos partidos. Casi hay vamos a decir, un empate, por llamarlo de alguna forma, que hace que la negociación sea complicada. Sea complicado para los diputados locales, por supuesto, del Congreso del Estado. Y todo lo que han estado haciendo en la materia, pues va en una ruta de llegar a una civilidad democrática para las elecciones del próximo año, así como nosotros lo estamos haciendo a nivel federal. Existen a nivel federal también muchas propuestas en la materia que difícilmente, sobre todo la reforma política, difícilmente las vamos a lograr sacar porque no están dadas las condiciones, sobre todo en un país que cada año estamos en elecciones. Y ahorita estamos entrampados por eso. Mientras no se haya las elecciones del 3 de julio en los estados como el Estado de México, Coahuila y Nayarit, difícilmente podrá haber un periodo extraordinario de sesiones. Yo soy de los diputados que propongo un periodo extraordinario de sesiones, sin duda, durante el mes de julio o agosto, para sacar los atrasos que tenemos. Pero son atrasos en función de una mecánica de discusión. Para eso es el Congreso de la Unión, para discutir civilizadamente las diversas opiniones de diversos grupos políticos, porque al final de cuentas nosotros los diputados representamos a la sociedad y México es una sociedad muy diversa y los diputados también somos reflejo de la sociedad diversa. Por eso la combinación de fuerzas políticas. Nosotros somos 240 diputados, literalmente en la Cámara de Diputados del PRI, pero no somos mayoría. No se construyen mayorías en estos momentos. Lo mismo está sucediendo a nivel local. El equilibrio que tiene el nivel local, las diversas fuerzas políticas, es todavía mucho más fino, porque está sumamente equilibrado. Entonces, el sacar aprobaciones de la naturaleza como la que tú estás planteando, eso hay que ponderarlo, sí, sin duda. En estos tiempos. Hay que ponderarlo. Yo lo pondero mucho, el grado de madurez de nuestros legisladores locales. Yo creo que eso hay que decirlo con toda la palabra, ¿no? Muy bien. Diputado, y en el Valle del Mayo, ya acaba de estar aquí hace 20 días. Hace 3 semanas. Bueno, entonces, vuelves hoy a Guatabampo. Vamos, antes, para aprovechar el tiempo, sabemos que tienes una agenda muy apretada, válgame el término, y estás en Echojoa, en Guatabampo, Benito Juárez, y culminas en Ciudad Obregón. En Echojoa, ¿qué vas a hacer? Bueno, hay una actividad intensa. Nos vamos a reunir con los productores del sector agrícola y con los productores del sector ganadero. Sobre todo, en dos motivos. Uno, para el tema de los apoyos presupuestales que te mencionaba hace un momento, derivados del ARA, y en los ganaderos seguía, el ARA seguía. Entonces tenemos un problema. Ya de hecho ayer discutimos a nivel federal, en mi reunión que tuve con la Zagarpa, ya tenemos que empezar a prever recursos de la emergencia en la sequía en los estados del norte de la República, no nomás Sonora, Chihuahua, Coahuila, etcétera. Entonces ya estamos pensando, al igual que lo hicimos en el caso de las heladas, en ir a la búsqueda de recursos presupuestales para atender la sequía del norte de México. Ese es un punto. En el caso de los ganaderos, pues como lo comentaba hace 3 semanas, el apoyo que les logramos aterrizar recursos para apoyar a los ganaderos de todos los 80, son 111 asociaciones ganaderas locales ya afiliadas a la Unión Ganadera. Son 96. De esas 96 les atendimos alrededor de 90 con equipos agrícolas, un tractor,
una cortadora, una empacadora y un rastrillo, para que cada asociación agraria local tenga su equipo permanentemente y permanentemente tenga el equipamiento para que pueda estar empacando y atendiendo a sus ganaderos asociados. Entonces ya logramos eso, hacer los apoyos que se dieron para las pacas de gavilla de trigo con la trilla, y apoyo que se le dio un subsidio para la compra de harinolina y suplemento alimenticio. Eso ya está caminando. En el caso de los agricultores, estamos atorados, y ayer lo platicaba, porque de nueva cuenta la Zagarpa les está pidiendo pues todo hasta el acta de nacimiento de la abuelita y la vacunación del perico. Burocracia, ¿no? Y ayer me puse fuerte yo con la gente de la Zagarpa. Les pide además el RFC, bueno, mil cosas. A ver, si ya los fondos de aseguramiento pagaron a los productores del sur de Sonora el problema del siniestro, quiere decir que si pagaron es porque tenían todo en regla. Bueno, simple y llanamente pide los fondos de aseguramiento la información, y la Zagarpa ya hubiera pagado los 2.200 pesos por hectárea que conseguimos para el efecto. Bueno, como quieren burocracia, primer punto, y luego partidizan las cosas desafortunadamente, y luego adicionalmente retienen los recursos lo más no poder. Entonces estamos acabando. Entonces yo me convierto en las reuniones que yo tengo como presidente de la Comisión de Seguimiento del Gasto Público, pues ahora sí que con el látigo en la mano, estarlos latigando literalmente, si se me permite la expresión en ese sentido, para poder empujar la carreta para que tengan esos recursos. Ese tipo de cosas es lo que estoy viendo con los agricultores. Y el segundo paso es, tanto con los ganaderos como con los agricultores, ir a la búsqueda de apoyo a los proyectos productivos de sur de Sonora y de ellos, para ir empujando todo lo que es la modernización, todo lo que es la agricultura protegida, por ejemplo, la parte de la horticultura, la parte de la siembra de granos, cómo podemos modernizar el Valle del Mayo, cómo podemos aterrizar los recursos de la Conagua, que también es otra dependencia muy concentradora y muy burocrática, los apoyos necesarios, bajarlos, se están vigilando, en fin, toda la gestión, insisto, la gestión productiva, porque yo soy de los convencidos que si nosotros apoyamos al sector productivo, el sector productivo genera riqueza y genera empleo, y es la forma en cómo se combate la pobreza. Así es, muy bien, pues una gira bastante buena, Guatabampo, Benito Juárez, y culminas en Cajeme, que es parte del sur de Sonora. ¿Algo más que quieras comentar, diputado? Bueno, en el caso de en la noche o en Cajeme, con la inauguración de la oficina, más que la inauguración de la oficina en sí mismo, es poder platicar con todos las cámaras empresariales, los profesionistas, los agricultores y ganaderos, los comerciantes, los jóvenes, las mujeres, los gremios de profesionales, para estar atentos a sus planteamientos, sus requerimientos. Yo soy un diputado, y como diputado me debo al que me eligió. En este caso, yo soy diputado, como digo, de todo Sonora, no tengo un distrito porque soy diputado plurinominal, pero no tengo distrito, entonces por lo tanto tengo que atender a todo mi estado, ¿no? Como tú sabes, yo viví en Ciudad Obregón en alguna época, entonces me siento muy identificado con el sur de Sonora, y les decía que ahorita me estaba chateando con mi hija, que ella sí nació, me decía mi hija, ¿por qué no me llevaste? Me reclamó. Tú sabes que yo soy yaqui, porque yo le digo que es yaqui, porque nació aquí en Ciudad Obregón. Entonces me siento muy identificado con todos mis amigos de Sonora, y hoy en la noche voy a aprovechar para hacerlo. Muy importante en estos tiempos, más que visitas, actos populistas, ir al grano, directamente a estimular a los que van a ayudarnos al pueblo en general, estimular a los productores humildes, y los ves tú aparentemente discretos, pero qué tan bonito es apoyarlo, decir estoy contigo, y no nada más de palabra. Qué bueno que vas a estar con ellos. ¿Vuelves a Navojoa cuándo? Voy al norte, y voy en unos
15 días más de nueva cuenta voy a volver. Pero déjame hacerte una pequeña reflexión adicional, si me permites. Acuérdate que yo fui secretario de Planeación del Gobierno del Estado en el 91-97, en el gobierno del licenciado Beltrán, ¿no?, el gobernador. Entonces, en aquella época, nosotros teníamos varios fideicomisos, el FAPE y el FIRME, que lo diseñamos, y logramos aterrizar muchos apoyos a los productores, sobre todo en su Sonora. Es algo que se debe hacer permanentemente. Es algo que ya se olvidó, desafortunadamente. Se perdió en el camino después de varios sexenios, ya de sexenio. Entonces, yo quiero rescatar ese tipo de esquemas modernos hoy por hoy, a través del impulso, por ejemplo, me ocurre impulsar los otros intermediarios financieros como Sofomes y Sofol, que son intermediarios que están actualmente en boga, para que los productores tengan sus propios instrumentos financieros y poder desarrollar los esquemas. Hay mucho por hacer en ese sentido, y bueno, yo tengo alguna experiencia en ese sentido. Muy bien, muchísimas gracias por esta deferencia a GL, estar aquí con nosotros atendiendo esta invitación. Muy buena suerte y seguimos muy pendientes de ti. Muchas gracias, Toño, a tus órdenes como siempre. Cualquier cosa ya sabes que estamos a tus órdenes en Obregón, en la Oficina de Gestión, en Hermosillo, en Magdalena, pero sobre todo en la Cámara de Diputados a nivel federal. Muy bien, buen día. Gracias, Enrique.